Este ejemplo que se está mostrando en la pantalla, también sacado de la página web de la Universidad de Oregón, dice que un avión tiene una fuerza en esta dirección con 60 grados con respecto a una línea horizontal, y esta fuerza que está empujando al avión es de 90.000 newtons. Y nos dice que el avión no está, es que está subiendo en el eje vertical con una velocidad constante. Y nos piden hallar la masa y la aceleración en el eje X del avión. Entonces, acá la clave para empezar el problema es que nos dicen que está ascendiendo o subiendo en el eje vertical con una velocidad constante. Si la velocidad, si la velocidad es constante en el eje Y, esto quiere decir que la suma de fuerzas en el eje Y es igual a cero. Entonces, para poder tomar esto en consideración y resolverlo, antes que nada, tengamos la fuerza de 90.000 newtons, dividámoslo en un triángulo rectángulo. Entonces, tendremos este rectángulo, triángulo rectángulo. 90.000, lo cual lo voy a escribir como, 90.000 sería la hipotenusa. El ángulo que vamos a ver sería 60 grados. Y el lado opuesto al lado de 60 sería la fuerza en el eje, el componente de la fuerza en el eje vertical, y este lado sería el componente de la fuerza en el eje horizontal. Y tengamos en cuenta que la fuerza horizontal sería hacia arriba y la fuerza vertical hacia arriba y la fuerza horizontal hacia la derecha, porque tienen que seguir la misma dirección que la fuerza total al descomponerlo. Entonces, al igual que en el ejemplo del video anterior, usemos las funciones trigonométricas del ángulo 60 grados. Seno de 60 grados es igual a, nosotros sabemos que es raíz de 3 sobre 2 de las funciones trigonométricas, aunque ustedes también pueden simplemente, deberían memorizarlo, pero bueno, o pueden usar calculadora. Seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2, pero en este ejemplo específico es la fuerza, el componente de la fuerza en el eje Y sobre 90.000 newtons, pero vamos a obviar las unidades por ahora. Entonces podemos pasar 90.000 newtons multiplicando al lado izquierdo, con lo cual tendríamos que la fuerza en el eje Y que está siendo aplicada al avión es igual a 45.000 newtons multiplicado por raíz de 3. Y la unidad newtons. Entonces ahora, para poder hallar la masa, podemos, como les dije, la aceleración en el eje Y es igual a cero, porque el enunciado nos dice que está ascendiendo a una velocidad constante. Entonces, esto implica que la fuerza, entonces, esta flechita significa entonces, la fuerza que se le está ejerciendo al avión, que es 45.000 por raíz de 3. Acá me equivoqué, acá es raíz de 3, yo había puesto raíz de 5. Esto debería ser un 3. Pero en fin, entonces, al nosotros saber que está ascendiendo a una velocidad constante en el eje Y, entonces nosotros sabemos que 45.000 raíz de 3 newtons tiene que ser igual a la masa, que es lo que estamos buscando, por la fuerza de la gravedad, que es 9.81. Esto lo sabemos porque porque no hay
aceleración en el eje Y. Entonces el peso del avión tiene que ser igual al componente en el eje horizontal de la fuerza que las turbinas le están aplicando al avión. Entonces, utilizando la calculadora, 45.000 por raíz cuadrada de 3 es igual a casi 78.000, y dividido por 9.81 tenemos que es 7.945. Entonces, la masa del avión, que es la primera respuesta que estamos obteniendo, es igual a 7.945.2 kilogramos. Ahora, lo que tenemos que hallar para obtener la siguiente respuesta, ya tenemos la primera, es la aceleración en el eje X. Y para eso solamente tenemos que utilizar la ley de Newton, la segunda ley de Newton, que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, la fuerza en el eje X es igual a masa por aceleración en el eje X. Si despejamos la aceleración en el eje X, sería igual a fuerza en el eje X sobre la masa, que la masa sabemos que es este valor de acá. Entonces necesitamos hallar el componente en el eje X de la fuerza. Y de la misma manera que hallamos el componente del eje Y, hallamos el componente en el eje X. Usando el coseno de 60. Coseno de 60 grados es igual a, antes que nada es igual a 1/2, eso lo podemos saber usando la calculadora o memorizándolo, pero en este caso específico es igual a la fuerza en el eje X, o el componente de la fuerza en el eje X, dividido sobre 90.000. Con lo cual, al pasar a multiplicar el 90.000 hacia el lado izquierdo, tendríamos que la fuerza en el eje X es igual a 45.000. Entonces, tenemos la fuerza en el eje X, y para hallar la aceleración en el eje X tenemos que dividir esta fuerza sobre la masa. Entonces, la aceleración en el eje X sería igual a 45.000 newtons, aunque sabemos que al dividir newtons por kilogramos nos va a dar metros por segundo al cuadrado. Así que no tenemos que escribir las unidades si es que no queremos. 45.000 sobre 7.945.2, y esto sería igual a, veamos, utilicemos la calculadora. Bueno, básicamente he sacado el inverso de la respuesta que teníamos, y esto lo voy a multiplicar por 45.000, lo cual nos da un resultado de 5.66. Entonces 5.66 metros por segundo al cuadrado sería igual a la aceleración en el eje X. Entonces, de esta manera hallamos las respuestas a este problema. Lo que nosotros debemos de tener en cuenta en este tipo de problemas con ángulos es que todo se reduce a hallar los componentes horizontales y verticales de la fuerza o que se está aplicando. Y estos componentes horizontales y verticales se hallan con la ayuda de la trigonometría, con el seno del ángulo y el coseno del ángulo que forma la fuerza con la base. Entonces es muy importante memorizar y aprender las funciones trigonométricas, lo que significan y cómo se aplican en un triángulo rectángulo.
Nos vemos en el siguiente video.